buenas tardes, mi querido amigo. Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de ustedes. Y vamos con varias explicaciones primeramente sobre las muchas adulteraciones y contradicciones que hay en la Biblia, la famosa Biblia Sagrada, y sobre algunas cosas del diezmo, algunas mentiras y contradicciones de la Biblia, mi querido amigo. ¿Cómo confiar en ese libro? Versículos que afirman que el Altísimo no se arrepiente. Número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, mi querido amigo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Ezequiel 24:14 dice: yo Yahweh he hablado y vendré y yo lo haré. No me volveré atrás ni tendré compasión ni me arrepentiré. Malaquías 3:6 dice: porque yo Yahweh no cambio por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumido. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, desciende de parte del Padre de las luces, en el cual no hay fase ni periodo de sombra. Ahora veamos la contradicción de esos versículos. Versículo que afirma que el Altísimo sí se arrepiente. Vea la contradicción. Éxodo 32:14 dice: entonces llegó y se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Génesis 6, versículos 6 y 7 dice: y se arrepintió Yahweh de haber hecho el hombre de la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, etcétera, etcétera. Génesis 18, yo invito a que lea Génesis 18, que es largo, del 23 al 33. Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. También le invito a que lea 2 Reyes capítulo 20, versículos del 1 al 7. Y 1 Samuel 15, versículo 35 dice: y nunca después vino Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, pero Yahweh se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Jeremías capítulo 18, versículo 8 al 10 dice: pero si el pueblo contra el cual hablé se vuelve de su maldad, yo me arrepiento del mal que había pensado hacerle. Y sigue hasta versículo 10. Versículo mismo. Está viendo esas contradicciones, ¿no? Primero, el Dios que no se arrepiente, y después el Dios que sí se arrepiente. Ahora vamos, versículo que permite el juramento. Génesis 21:24 dice: y respondió Abraham: lo juro. Génesis 22:16 dice: y dijo: por mí he jurado, dice Yahweh, que por cuanto he hecho esto no me has rehusado tu hijo. Génesis 31:53 dice: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de su padre. Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac su padre. Deuteronomio 10:20: a Yahweh tu Dios temerá, a él solo enviará y a él seguirá, y por su nombre jurarás. Hebreos 6:16 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos juramento interpuesto para confirmación pone punto final a toda la disputa. Ahora, la contradicción de eso, mi querido amigo. Versículo que no permite el juramento. Mateo 5, versículos 34 y 35 dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de su pie, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no caiga bajo juicio. Entonces, ¿se puede jurar o no se puede jurar? Mira las contradicciones que hay en la Biblia, las malas interpretaciones, las mentiras. Una Biblia creada por hombres que distorsionaron todos los pedazos de pergaminos, de manuscritos que agarraron, que nunca lo pegaron completo, distorsionaron todo eso. Mire, versículo que afirma que jamás nadie vio a Dios. Éxodo 33:20 dice:
Dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Juan 1:8 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 6:46 dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que vino de parte de Dios, éste ha visto al Padre. Primero Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado con nosotros. Ahora veamos la contradicción de eso. Versículo que afirma que ya vio al Altísimo, o que ya vieron a Dios, a nuestro Padre. Génesis 26:2. Y se le apareció Yahweh y le dijo, no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Génesis 32:30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Éxodo 33:11 dice, hablaba Yahweh a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Yo le invito también que lea Éxodo 24, del versículo 9 al 11, y Amos, capítulo 9, versículo 1 dice, vi al Señor que estaba de pie, ¿cómo dice? Vi al Señor que estaba de pie junto al altar, y dijo, derriba el capitel, estremezcase los dinteles, y hazlo pedazos sobre la cabeza de todo al que quede de ellos. Otra contradicción, mi querido amigo, que hay en la Biblia. Proverbio 4:7 dice, el principio de la sabiduría es adquirir sabiduría, y aún a costa de todas tus posesiones adquiere inteligencia. Escrito, supuestamente proverbio de Salomón. Ahora vamos a la contradicción de ese proverbio del mismo Salomón. Mire las distorsiones que hay en la Biblia. Eclesiastés 1:8, del mismo Salomón del proverbio. Porque en la mucha sabiduría hay mucha pesadumbre, y quien añade ciencia añade dolor. ¿Verdad? Quien añade ciencia añade dolor. ¿Y qué dice ahí en Proverbio 4:7? El principio de sabiduría es adquirir sabiduría, y aún a costa de toda su posesión adquiere inteligencia. Vea la distorsión que hay. Ahora vamos a ver la distorsión también que hay sobre lo que está escrito, que José era hijo de Jacob. Mateo 1:16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yahshua, llamado el Cristo. Supuestamente José era hijo de Jacob, según Mateo 1:16. Pero ahora mire la contradicción. Está escrito que José era hijo de Elí. Mire la contradicción que hay en Lucas 3:23. Y Yahshua mismo, al comenzar, tenía unos 30 años, siendo hijo, según se suponía, de José, el hijo de Elí. ¿Está viendo esa contradicción? ¿Será entonces José era hijo de Jacob o era hijo de Elí? Miren las mentiras y las contradicciones que hay en la Biblia. Está escrito que el padre de Salatiel fue Jeconías, Mateo 1:12, y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Ahora mire la contradicción. Está escrito que el padre de Salatiel fue Neri, Lucas 3:27, y el hijo de Joana, el hijo de Reza, el hijo de Zorobabel, el hijo de Salatiel, el hijo de Neri. El Altísimo pidió hacer un censo del pueblo de Israel, ¿verdad? Lo dice 2 Samuel 24:1, dice, y volvió a enojarse Yahweh contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve a un censo de Israel y de Judá. Ahora miren la contradicción. Ahora no es Dios, no es el Altísimo, ahora es el diablo, es Satanás. Primera de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Está viendo las contradicciones. Está escrito para que no te embriagues, ¿no? Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis con vino, en lo que cual hay libertinaje, ante bien sé lleno de espíritu. Ahora mire la contradicción. Proverbio 31:6. Da licor fuerte al desfallecido, y al vino a los amargados de ánimo. Y lo que dicen en Deuteronomio 14, del versículo 24 al 26 del diezmo,
que si cuando Dios lo envía a los que daban diezmo allá, a los agricultores, los ganaderos en Israel, lo envía a un lugar lejano y no podía llevar esa carga de alimentos y de vinos y de sidra, lo vendiera, y cuando llegara al lugar comprara vaca, oveja, compraba vino, compraba bebida fuerte que es la sidra. Entonces, en Romanos 3:10 y en Salmo 14:3 dice, está escrito que todos son pecadores y que no existe justo. Ahora mire la contradicción, está escrito que sí había un justo. Job 1:1 dice, había una tierra, un varón llamado Job, y era este hombre cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Génesis 7:1 dice, dijo luego Yahweh a Noé, entra tú a toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Mire Lucas 1:6 dice, ambos eran rectos delante de Dios y caminaban reprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Había justo o no había justo? La Biblia se contradice. La Biblia es una contradicción, una adulteración, es tan mentirosa. Porque la Biblia no fue escrita por Dios, ni inspirada por Dios. La Biblia fue escrita por el hombre, primeramente por los católicos y después por los evangélicos. Y tiene más de 500 reformas para darle sentido a cada religión. Ellos se metieron con los pedazos de manuscrito, de pergamino que encontraron y que le quitaron al pueblo, aquel emperador Constantino, y distorsionaron todo. Está escrito entonces que había justo o no había justo. Está escrito que Saúl se suicidó y se lanzó sobre la espada. 1 Samuel 31:4 lo dice, pero también aquí lo contradice también. Está escrito que Saúl fue muerto por una malecita, mi querido amigo. 2 Samuel 1, versículos 8 y 10. Entonces, ¿Saúl se suicidó o Saúl fue muerto por una malecita? Miren las contradicciones que hay en la Biblia, muchas contradicciones, muchas mentiras. Entonces, que está escrito que Saúl fue derrotado por los filisteos en 2 Samuel 21:12. Pero también está escrito que dos mujeres fueron a visitar el sepulcro y que apareció un ángel. Dos mujeres, Mateo 28:1 lo dice, y que apareció un ángel. Pero mire la contradicción, lo que dice en Marcos del versículo 1 al versículo 5, está escrito que fueron 3 personas y que vieron a un joven. Mire las contradicciones también que hay en Lucas 24 del 1 al 4, que dice que está escrito solamente que las mujeres, las plural, y que aparecieron 2 hombres. Y mire las contradicciones que hay en Juan 20 versículo 1, está escrito que fue solamente una mujer y el resto de la historia es completamente diferente a lo que dice Mateo, dice Marcos y dice Lucas. Este libro llamado de Biblia Sagrada, mi querido amigo, contiene apenas fragmentos de verdades. La mayoría es mentira y cosas añadidas y engañosas por la religión. Despierten, pueblo de Dios, despierten, mi querido amigo. No se dejen engañar tan fácilmente así, mi querido amigo, porque se dejan engañar tan fácilmente las personas por esta religión. Los evangélicos, con sus actitudes y acciones, dan a entender que el sacrificio de Cristo no valió la pena y fue en vano. Nuestro Padre Celestial no acepta sacrificio de hombre, mi querido amigo, como ayuno, como largas oraciones, etcétera, subida al monte, etcétera, etcétera, vigilias, cultos del pasado, de ordenanza de la ley antigua. Pues lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que amemos al prójimo como a nosotros mismos y amando a Dios sobre todas las cosas. El resto es hipocresía y es religiosidad, mi querido amigo. Infelizmente la verdad que la religión sacó del ser humano la honra de ser un animal, el animal más inteligente y poderoso y libre, para tornarlo un estúpido, un débil y un manipulado, y ser un hombre manipulado. Isaías 31 dice: ay de los hijos rebeldes, dice Yahweh, para tomar consejo, pero no de mí, que traman proyectos, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado.
1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Yahshua hombre. Eso fue en el pasado, porque ya no hay mediador. El Espíritu está en nosotros y el Espíritu de Dios, y tenemos acceso directo a Dios que mora en nosotros. Pastor terrenal no es autoridad espiritual, mi querido amigo. Lo que tienen en común todas esas iglesias de hombres, llamadas por los hombres de iglesia, esos templos paganos, es que todas son inventadas por un hombre europeo. Los fundadores de tu religión, mi querido amigo, la católica romana, fue fundada más o menos en el año 337 después de Cristo por el emperador Constantino. La protestante luterana, en el año 1517 por el sacerdote Martín Lutero, que se dividió de la católica. La anglicana, año 1534 por Henry VIII de Inglaterra. La bautista, año 1605 por John Smith, y de ahí en los Estados Unidos, el año 1639 por Roger Williams. Los metodistas, año 1744 por John Wesley y su hermano Charles Wesley. La mormona, año 1829 por José Smith. La adventista del séptimo día, año 1830 por William Miller. Los testigos de Jehová, 1872 por Charlie Taze Russell. Los pentecostales o los pentecostés, año 1901 por Charlie Ford Parham. División hasta los días de hoy, que van más de 34,000 denominaciones religiosas por el mundo, con diferentes doctrinas cada uno y predicando a un falso Cristo. ¿Quiénes son los perros comilones y ladrones que no tienen el reino de Dios dentro de ellos? Que el reino de Dios no está dentro de ellos. Juan capítulo 10, versículos del 8 al 13 dice, todos cuantos vinieron ante mí son ladrones, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que entra por medio de mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Ahí no dice el diablo, ahí no dice Satanás, ahí dice el ladrón. ¿Quién es ese ladrón? Los falsos pastores. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado es el falso pastor, el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ven venir al lobo y la dejan, y las ovejas huyen. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Isaías 56, versículos 10 y 11 dice, sus atalayas son todos ciegos, son ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, deliran, se acuestan, amigos de dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y esos mismos son pastores que no saben entender todos ellos, siguen su propio camino, cada uno busca su propio provecho y cada uno por su lado, que es lo que está pasando hoy en día. Se está repitiendo lo mismo que el pasado con aquellos sacerdotes, lo mismo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no te dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Apocalipsis 22, 15 dice, fueran los perros y los hechiceros, los fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. La mentira, mi querido. Todo esto apunta al sistema religioso católico y evangélico y a sus líderes, mire, querido amigo. Todo eso apunta a ellos. Marcos 12, versículo del 38 al 40 dice, y en su enseñanza decían, cuidado con los líderes religiosos, los que gustan de pasear con amplios ropajes y de los que los saludan aparatosamente en las plazas, y de ocupar los principales asientos en la sinagoga y en los lugares de honor en los banquetes, los que devoran la casa de las viudas y para disimular recitan largas oraciones. Estos recibirán sentencias más severas. Estos líderes religiosos evangélicos se complacen en ostentar sus títulos académicos de teólogo, estudios bíblicos, etcétera, mi querido amigo. Yahshua de Nazaret nunca pagó o recibió diezmo, y no hay nada escrito en la Biblia sobre eso. El diezmo siempre fue establecido para Israel, para el sustento
de la orden levítica y para la distribución de los pobres, viudas, huérfanos, extranjeros que existían en Israel. El diezmo nunca fue dinero, mi querido amigo, nunca. Hoy estamos en el tiempo de la gracia de Dios y no en la ley de Moisés. Y ninguno de nosotros es judío, ni está en el pasado, ni está en el antiguo pacto. Y ninguna persona debe llevar el diezmo a ningún templo y a ningún lugar, porque no existe. El templo que Dios quiere es que alimentemos hoy a nuestro prójimo, mi querido, o sea, al necesitado. Pues cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 y 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Eso es el evangelio de la gracia de Dios, mi querido. Casi todas las denominaciones religiosas van con el judaísmo. Están apegadas al judaísmo, al antiguo pacto, y se hacen llamar de cristianas. Lo más interesante es que hay un montón de personas que dicen que el diezmo se debe cumplir, y de paso utilizan a Malaquía, y Malaquía 3:10, 3:11 lo utiliza, y no leen Malaquía 4:4, que dice que guardará la ley de Moisés mi siervo, y el cual encargué en Herón, estatuto y ordenanza para todo Israel. Ellos no leen, y tampoco leen Malaquía 1:1, donde dice profecía de Malaquía para el pueblo de Israel. Fue 400 años antes que naciera Yahshua de Nazaret. Esa parte de Malaquía nadie la quiere leer ni predicar. En Malaquía 4:4 y Malaquía 1:1 nadie quiere predicar ni hablar de esa parte de Malaquía. El diezmo podía ser vendido y comprar vino, cerveza y comida, whisky, ron, lo que usted quiera. Podía hacerlo. En el pasado los judíos. Deuteronomio 14, versículo del 24-26 dice: y si el camino está largo para ti, de modo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Yahweh tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando Yahweh tu Dios te bendiga, entonces los venderá y guardará el dinero en tu mano, y vendrá al lugar que Yahweh tu Dios escoja, y empleará el dinero en todo lo que desees: vacas, ovejas, vino, sidra. Cuando habla sidra, habla de bebidas fuertes, como ron, whisky, cerveza, o en cualquier cosa que tú desees, y comerás allí delante de Yahweh tu Dios, y te alegrará tú y tu familia. Para ustedes religiosos evangélicos que están dando el 10% de su salario para un hombre que se autotitula de pastor, que es un ladrón, lo dice Juan capítulo 10, es un ladrón, un asalariado, ese tal pastor miente descaradamente para ustedes, para tomar de su dinero, del dinero de ustedes, y enriquecerse cada día más. Deuteronomio 14, versículo del 24 y 6 dice que el diezmo podía ser vendido, y con el dinero la persona podía comprar comida, vino, bebida fuerte, como ron, como whisky, como cerveza, pero para eso servía el diezmo, mi querido amigo, para beber y comer, y nunca fue el 10% del salario de nadie, y nunca fue dado para que los hombres se enriqueciesen. Los levitas que recibían el diezmo, los sacerdotes levitas, ellos no tenían propiedad. Los hombres hoy en día toman ese diezmo, mi querido amigo, en dinero mensualmente, un diezmo falso, un diezmo mentiroso, para enriquecerse, para volverse ricos, esos autotitulados pastores, esos lobos rapaces, esos asalariados. A costa de ustedes, los neófitos de la fe, los ignorantes, los religiosos, que tienen pereza de leer, de estudiar, de investigar. Hermano, vaya a leer, vaya a investigar, vaya a leer la historia de Israel, la historia de la ley de Israel, la historia del antiguo pacto, a investigar el diezmo que le daba el derecho a las personas, ese diezmo le daba el derecho a las personas de comer bien, de beber bien, y tomaban bebida fuerte como la sidra. Esta está ya en la Biblia. Léalo,
Deuteronomio 14, versículo 24 al 26, léalo. Es solo usted leer, mi querido amigo. Eso ellos no se lo muestran a ustedes. Ustedes no pueden beber según la religión evangélica. Ustedes no pueden tomarse una cerveza, tomarse un licor. Claro, para que el dinero de su salario les sobre, para que se lo puedan dar a ellos, y ellos se van enriqueciendo y dándose lujo tras lujo, comiendo bien, viajando bien, vistiendo ropa a costilla del sudor de ustedes, mi querido amigo. Entonces, esos perros comilones, autotitulados de pastores, lo dice Isaías 56, versículos 10 y 11, son unos perros comilones. Claro, para ustedes ser esclavos, está muy claro, mi querido amigo, esas doctrinas evangélicas. Para ustedes ser esclavos de ellos, ustedes no viven bien. Salir de esa matriz, mis hermanos, salga de esa matriz. Edil Macedo pide, mire la Iglesia Universal, la llamada Iglesia Universal, esta iglesia evangélica. Edil Macedo pide la herencia de los fieles de la llamada Iglesia Universal, pidiendo a los que van a morir y tienen que dejarle herencia a su familia. Edil Macedo le dice que dejen su herencia a la llamada Iglesia Universal. Claro, él no está inaugurando una nueva era, Edil Macedo. Ya eso viene siendo así por muchos milenios, muchos años y siglos, milenios tras milenios, por la llamada Iglesia Universal y las demás iglesias evangélicas. Hay mucho apego al cristianismo en esa dirección de las personas, con mucha cara de palo de estos líderes religiosos. El protestantismo, igualmente con ese movimiento evangélico, esa hidra evangélica que mira como una piedra y coloca su corazón como una piedra a ustedes, que le coloca el corazón como una piedra porque no ayuda al necesitado, sino llevan su dinero a esos vagabundos pastores. La iglesia evangélica como hidra espiritual, empedredadora de almas, en su mirar de magias perversas, ahí se ve una locura evangélica pidiendo la herencia de los que van a morir. Hay personas tan ignorantes que agarran toda la herencia de su familia. Aquí en Brasil se ha visto, y le dan todo eso a esos perros comelones, llamados de pastor o de pastora. Son gente que son hipnotizadas, le lavan el cerebro, le meten filosofía, huecas sutilezas, y son encaminadas por sus líderes religiosos a hacer todo eso, y que para ser bendecido por Dios según las doctrinas evangélicas. Para ustedes que no saben que Cristo el Salvador, cuando vino a los judíos, los salvó y los libertó de la ley de Moisés, que eran 613 leyes, mi querido amigo, y de muerte. Por eso Cristo cumplió la ley, y el sistema religioso que ya esclavizaba al pueblo de judíos, hoy se está repitiendo con los gentiles. El sistema religioso pagano, católico y evangélico, que esclaviza al pueblo gentil, está haciendo lo mismo que hizo el sistema religioso del pasado con los judíos. Infelizmente es así, mi querido amigo. Gente que se deja lavar el cerebro, se deja dominar, se deja hipnotizar por un Dios condenador, un Dios que mata, un Dios que hiere, un Dios que castiga, según la religión evangélica. Son muchas distorsiones, mi querido amigo, muchas distorsiones que la gente tiene que abrir sus ojos espirituales para poder entender bien las cosas espirituales de Dios y no dejarse engañar tan fácilmente como la humanidad está siendo engañado hoy en día por la religión católica y más que toda la religión evangélica y más que toda esta religión universal, esta iglesia universal, que es un descaro. Lo que Edil Macedo, el dueño de esa empresa religiosa, le dice a que todos los ancianos que van a morir, que donen, antes de morir, le donen sus bienes
a la llamada Iglesia Universal y que para la obra de Dios. Sí, la obra de Dios fue en vano en la cruz del Calvario. No valió la pena según la Iglesia Universal. Gracias y paz para cada uno de ustedes.